Este seminario se denomina Sistemas Hidropónicos, una alternativa rentable, es una continuidad de una serie de seminarios que estuvimos iniciando desde hace una semana, y el expositor es el ingeniero agrónomo Elmar Apolinar Pérez Gómez, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, de la carrera de Agronomía en Horticultura Protegida, con una amplia experiencia en la parte de cultivos hidropónicos. Pero antes de comenzar con su ponencia, queremos compartirles un poco una historia interesante de cómo es que precisamente este tipo de técnicas pueden convertirse en un negocio sumamente rentable. Les presentamos a Rafa. Él es un panameño que está conectado. Él comenzó desde hace algunos años a trabajar en una empresa, precisamente dirigiendo un proyecto de cultivos hidropónicos. Adelante. Lo interesante es que, como muchos de ustedes y como muchos de nosotros, cuando iniciamos un proyecto en el cual desconocemos la técnica, pues comenzó con algunos detalles o algunos problemas. Cuando tomamos la asesoría con él, él tenía aproximadamente el 40% de pérdida de su cultivo por diferentes razones. Y es interesante porque decidió capacitarse con nosotros, incluso vino a México después de unos meses de capacitación, y con lo que él aprendió tanto en la capacitación como en el convivir con otros productores y ver algunos detalles que podía ir afinando, fue que decidió independizarse y empezó a construir de una manera diferente sus sistemas. Y bueno, aquí se ven algunas imágenes de algunas modificaciones que él hizo, que Rafa hizo, y miren qué interesante es esto. Después de algunos meses, él se independizó, se volvió un productor independiente, actualmente tiene su propia marca, incluso es ya un pequeño empresario, y vean la diferencia, es solamente con una buena nutrición y los fertilizantes correctos. Sus pérdidas podemos estar diciendo que quizás eran ya del menos del 10%, 5%. Y lo interesante es que incluso gente como él, con una discapacidad física que tuvo ahí de un accidente, no dejaba de producir, y aquí podemos ver que empezó con algo pequeño y hoy en día es una persona que tiene cerca de 700 metros y está bien establecido en el mercado. También algo interesante de esta persona y de la historia de Rafa es que ha diversificado no solamente la forma de cultivar, no solamente la parte técnica, sino también los diferentes sistemas de producción, entrando en la aeroponía y también acuaponía, y actualmente no solamente en el rubro de hortalizas de hojas, sino de flores, que eso es otro de los rubros interesantes. Y ya para terminar la historia de Rafa, con la que abrimos este interesante seminario, es que hoy en día Rafa se ha establecido en el mercado, es una persona muy querida y muy conocida en Panamá. Estoy seguro que nuestros colegas de Panamá, muchos de ellos o lo han visto en redes sociales o lo han visto en páginas del Ministerio o del Banco de Desarrollo Agropecuario o de algunas otras instancias o entrevistas que le han hecho, y hoy es incluso una persona que también se dedica a dar cursos, capacitaciones y apoyo a estudiantes. Es interesante y los queremos precisamente invitar a que se queden hasta el final, porque es muy posible que muchos de ustedes comiencen con un sueño y terminen en una historia como la de Rafa. ¿Y cómo comienza esto? Pues con una historia y con escuchando una conferencia y las oportunidades que esto representa. Bueno, con esto abrimos y damos paso al ingeniero Elmar, a quien presentamos desde el inicio. Bienvenido, Elmar, buenas tardes y gracias por estar aquí para compartirnos pues toda esa experiencia y conocimiento, ¿no? A toda la gente que nos está viendo pues desde más de 10, 15 países de América Latina. Un gusto saludarte, Dani, y un gusto saludar a todo nuestro auditorio de América Latina, y es un gusto estar aquí presentes para dar esta charla, ¿no? Adelante, bueno, pues comenzamos. Pues vamos a empezar. Como ya lo comentaba el doctor Daniel, además de ser profesionista, nosotros también decidimos como grupo de trabajo iniciar con la producción, porque realmente son dos enfoques diferentes, ¿no? El ser asesor, el ser productor y a lo mejor el ser comercializador, son distintos enfoques. Entonces nosotros, al creer en esta técnica que realmente funciona, pues decidimos también emprender un proyecto propio.
Bueno, vamos a empezar con algunas cuestiones básicas, técnicas, para algunas personas de nuestro auditorio que se están introduciendo al tema, ¿no? Por ejemplo, uno de los conceptos más importantes es entender qué es hidroponía, ¿no? ¿A qué se refiere o a qué nos referimos con ese tema? Pues aquí tenemos una definición, ¿no? Pero básicamente es el cultivo sin suelo, en donde nosotros nutrimos a la planta con una solución de nutrientes que va directamente a la raíz, ¿no? Aquí tenemos una definición más exacta de lo que es una solución nutritiva. Es la disolución de los nutrimentos esenciales que las plantas requieren en un cierto volumen de agua. Es importante mencionar aquí que con el hecho de que haga falta uno solo de los nutrientes, pues prácticamente la planta no se desarrollaría como debe, ¿no? Y bueno, lo vamos a ver más adelante porque realmente pues esta definición nos hace entender que la hidroponía es fácil, ¿no? Pero realmente tiene ciertas complicaciones que realmente nos hacen batallar ya, ¿no? Como productores. Bueno, ya vimos lo que es la hidroponía, ya definimos lo que es la solución nutritiva, y aquí vamos a retomar lo que es la clasificación de los sistemas hidropónicos. La clasificación de los hidropónicos básicamente está definida por cómo manejamos la solución nutritiva, ¿no? Si al regar la planta, esta solución pasa por las raíces y la solución nutritiva la podemos dejar libremente. A ese tipo de sistemas los podemos denominar abiertos, porque la solución nutritiva prácticamente se pierde, ¿no? Hay otro tipo de sistemas donde el drenado o el drenaje como tal lo colectamos y prácticamente lo pasamos por un proceso de desinfección, esta solución de drenaje, y complementamos los nutrientes que hacen falta y lo volvemos a hacer recircular en el sistema. A estos se les llama cerrados, porque prácticamente no tenemos pérdidas de la solución nutritiva. Y dentro de estos sistemas cerrados se encuentran los sistemas NFT de los que vamos a platicar en esta charla, ¿no? Para nosotros o para mí, básicamente eso es lo que lo hace interesante, o esto es lo que hace interesante a estos sistemas cerrados, porque como ustedes saben, actualmente uno de los recursos que está siendo ya escaso es el agua, ¿no? Entonces, para mí es apasionante este tema. De hecho, es aquí donde arrancamos nuestra historia, en la universidad, cuando uno toma las clases, hay ciertos temas que te apasionan, ¿no? Y uno de estos temas para mí son los sistemas cerrados, donde prácticamente hacemos un uso eficiente del recurso agua y de los nutrientes. Bueno, aquí tenemos una definición de lo que es un sistema NFT, que en castellano, en español, prácticamente es la técnica de la película nutritiva, y la podemos definir como un sistema de cultivo sin suelo, en donde no se utiliza sustrato, cultivándose solamente en agua y basado en la manutención de una delgada lámina o capa de solución nutritiva que continuamente está en recirculación. Fíjense, esta es una definición del 2004, y hay un punto importante que yo quiero tomar. Aquí entra una parte muy importante, ¿no? Esta definición del 2004 menciona que la solución nutritiva debe de recircular de manera constante. Actualmente los sistemas NFT están evolucionando en busca de ahorro energético. Es decir, el estar manteniendo una película nutritiva recirculando prácticamente 12 horas, porque bueno, actualmente lo que hacemos es, en el periodo de la noche, pues prácticamente no hay recirculación, pero en la actualidad lo que estamos haciendo, lo que nosotros estamos manejando, es que hay ciertos lapsos de tiempo durante el día en el que esta película no corre en las canaletas, ¿no? Donde
donde está nuestro cultivo. Pero bueno, lo vamos a especificar un poco más adelante para los que se van introduciendo en este tema, ¿no? Bueno, las ventajas de esta técnica. Como lo mencionaba hace un momento, una de ellas es el uso eficiente del recurso agua. Si nosotros comparamos, por ejemplo, uno de los cultivos en el que hemos tenido mayor experiencia, que son las lechugas, si uno compara la demanda de agua a campo abierto y la demanda que se requiere para producir una lechuga en un sistema NFT, prácticamente en un sistema NFT tenemos un ahorro hasta del 70%, ¿no? Uso eficiente de los fertilizantes. Como ustedes saben, cuando tenemos nuestro cultivo en suelo, regamos, prácticamente los nutrientes que no son alcanzados por la parte radicular o los que no son regados en la parte radicular, pues se pierden, ¿no? Se pierden y a su vez también podemos generar contaminación, ¿no? A los mantos freáticos por ciertos fertilizantes que en ocasiones, basados en nuestra experiencia, ¿no? Algunos de nuestros productores inyectan de más, ¿no? Más de lo que requiere de la planta. Entonces, al inyectar de más y al no estar aprovechando como tal al 100% los fertilizantes, podemos estar contaminando. No se emplean herbicidas. Bueno, ya más adelante veremos unas fotografías. Perdón, aquí hay una mosca que nos está molestando, pero no se emplean herbicidas, ya que, bueno, el sistema como tal es un complejo de tuberías que está sobre el nivel del suelo. Entonces, hay un documento de la FAO en el que se menciona que en la actualidad el 70% de la contaminación hortícola, ¿no? que pudieran tener este tipo de alimentos es por herbicidas. Entonces, aquí de entrada tenemos una razón importante o una ventaja importante de este sistema. Reducción del uso de plaguicidas y fungicidas, esto debido a que pues, la parte radicular de nuestros cultivos no están en contacto con el suelo, ¿no? De entrada, ahí está una gran ventaja. Otra ventaja, mayor calidad e inocuidad de los alimentos. Esta parte me gustaría que la guarden, mayor calidad. Más adelante veremos cómo esto influye en la venta de nuestro producto. Desventajas. Generalmente se menciona que este tipo de sistemas es de una inversión alta, lo que en realidad es cierto si lo comparamos con otros sistemas, pero también no se menciona o pocos mencionan la rentabilidad de este tipo de sistemas. Otra desventaja, que se requieren de conocimientos para el manejo del sistema. Bueno, y para eso estamos dando esta charla, para que ustedes adquieran este tipo de conocimientos, y para ello también los invitamos a que nos puedan hacer preguntas. El chat está abierto, tendremos más adelante una sesión de respuestas para sus preguntas, ¿no? Así que los invitamos a que con confianza cualquier pregunta trataremos de responderla, y si no, ya más personalizado posterior a ello, porque sí, algunos invitados, algunas personas de nuestro auditorio, bueno, ya me ha tocado dar algunas otras conferencias y tienen muy buenas preguntas, ¿no? En ocasiones, como les comento, no podemos responder en el momento, pero les damos seguimiento. Bueno, continuamos. Otra desventaja es la sensibilidad a la falta de la energía eléctrica. Es decir, nuestro proyecto debe de considerar una pequeña planta de emergencia, ¿no? Cuando la electricidad se deje de suministrar por la red, ¿no? Por la red pública. Esto es muy importante porque, por ejemplo, el cultivo de lechuga, a lo mejor no, por decirlo de alguna manera, no muere, nuestra planta no muere, ¿no? Pero se ve gravemente afectada. Es decir, prácticamente, si nosotros le quitamos el riego durante 1 hora,
podemos perder el crecimiento de ese día de nuestra planta, ¿no? Recordemos que nuestras plantas crecen o tienen un crecimiento en gramos durante todo su ciclo de cultivo, ¿no? Otra desventaja, que es la diseminación de patógenos, que, bueno, realmente también esto es cuando no se tiene una buena asesoría, cuando no se tiene un buen respaldo, pues la verdad es preocupante, porque en cuestión de días uno puede perder prácticamente toda la producción. Al estar recirculando una misma solución en todas las tuberías o en todas nuestras canaletas, prácticamente todas nuestras plantas corren el riesgo de infectarse, ¿no? Por eso es muy importante estar atentos, monitoreando nuestro cultivo, estarlo revisando, ¿no? Porque, como lo mencionamos, en este sistema esto en ocasiones resulta un problema serio. Bueno, aquí vamos a ver algunos componentes del sistema NFT. Uno de los más importantes son las canaletas, es decir, donde va a correr la solución nutritiva, el soporte de nuestras plantas. También tenemos el sistema de riego, que está compuesto por una bomba, tubería de PVC. Ahorita lo vamos a describir un poco más a detalle. Tenemos el sistema colector, que es por donde vamos a recoger todo el drenaje, ¿no? Después de haber todo el drenaje de solución nutritiva después de haber pasado por nuestras plantas. También tenemos, bueno, el componente más importante de nuestro sistema, que es nuestra planta. También se menciona que la solución nutritiva es un componente y a su vez uno más es el régimen ambiental, que prácticamente está definido por la estructura de protección que pudiéramos tener. A estructura de protección me refiero a un invernadero, un túnel, un macrotúnel o cualquier barrera física que nos separe del exterior. Bueno, aspectos a considerar en el diseño de los sistemas. Esto es muy importante. Se los comento ya como productor. Obviamente, cuando uno se inicia, cuando uno quiere desarrollar, implementar y llevar a cabo un proyecto, es importante documentarse, pero más que nada asesorarse, porque, bueno, o sea, en internet podemos encontrar mucha información en libros, en documentales, en artículos científicos, pero es importante considerar algunos detalles, ¿no? Por eso en la charla pasada, en el seminario pasado, el doctor Daniel comentaba sobre algunos planes de negocio donde prácticamente se incluían detalles técnicos para cada proyecto, ¿no? Es importante señalar que hay que hacer un plan de negocios para cada proyecto. Pero bueno, vamos a continuar con nuestra charla. Aspectos a considerar en el diseño de los sistemas. El primero es qué hortaliza vamos a cultivar, qué es lo que queremos. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque basados en ello vamos a determinar el tipo de infraestructura de protección, es decir, el invernadero, el túnel. Vamos a definir las características de nuestra canaleta. Vamos a definir cuántas plantas vamos a tener al finalizar el ciclo de producción. De esas plantas, cuántas realmente van a estar listas para el mercado, todo eso, ¿no? Por eso es importante definir el tipo de hortaliza a cultivar. Pero bueno, el siguiente es la canaleta de cultivo. El tercero es el sistema de bombeo y distribución de la solución nutritiva. Cuando yo les hable de distribución de la solución nutritiva, es cómo hacemos pasar esa delgada lámina de solución nutritiva por cada canaleta. El cuarto es el sistema colector de la solución nutritiva. Y el quinto es nuestra cisterna o el estanque, donde vamos a tener como tal la disolución de los nutrientes, ¿no? Pero vamos a ver cada uno a detalle.
Bueno, estas fotografías son de nuestra unidad de producción. Realmente nosotros también como productores y como asesores lo que buscamos es garantizar el servicio que brindamos, ¿no? Entonces, ustedes podrán ver que en nuestra unidad o en nuestra unidad de producción tenemos distintas hortalizas. Producimos lechugas, espinacas, acelgas, cilantro, albahaca. Esto con el objetivo de nosotros también tener más a detalle datos técnicos de este tipo de cultivos. Pero bueno, como se los comento, este sistema es muy versátil. Nosotros nos hemos especializado en hortalizas de hoja, pero también en los sistemas NFT podemos producir hortalizas de fruto, ¿no? Como pepino, jitomate, que son de los que hay evidencia, ¿no? De los que podemos tener registro. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos tipos de lechuga y algunos datos técnicos de ellas, ¿no? Por ejemplo, ciclo de producción que pudiéramos tener, que es de 53 a 59 días, densidad de plantación, que es muy importante este tipo de datos para un plan de negocios, ¿no? Saber cuántas plantas podemos tener por metro cuadrado útil y en cuánto tiempo, ¿no? Esto es fundamental. Si tú no tienes estos datos, realmente un plan de negocios no tendría mucho sentido, ¿no? También tenemos el peso aproximado en follaje, en raíz. Todos esos datos te van a servir para tú poder ofrecer tu producto al mercado, ¿no? Porque si no sabes qué cantidad de follaje tienes o cuánto pesa tu planta, pues estás vendiendo algo que realmente no conoces, ¿no? También hemos producido espinaca con un ciclo de producción de 45 a 50 días. También es importante compartirles que les estoy dando datos productivos en un clima templado, como lo es Texcoco, Estado de México. Una disculpa, se me había olvidado mencionar dónde estábamos ubicados para que ustedes también tengan una referencia. Porque también es importante compartirles que las hortalizas no se comportan de la misma manera en todos los climas, ¿no? Hay variedades, hay distancias de canaletas que debemos de manejar dependiendo del tipo de clima en el que estemos. Por eso es importante recalcar esta parte de que antes de iniciar cualquier aventura, por más pequeño que sea el proyecto, al menos tener un proyecto o un plan de negocios, ¿no? Si ya tienes definida la idea y te quieres, como lo decimos aquí en México, disculpen la palabra, si te quieres aventar, aviéntate a la segura. Esto te lo digo, bueno, más adelante lo vamos a comentar, porque a nosotros nos pasó, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la espinaca, disculpen, nos salimos un poquito. La densidad de plantación es de 50 a 60 plantas o manojos por metro útil cuadrado. El peso aproximado que podemos obtener de cada manojo de espinacas de 45 a 50 días es de 75 gramos en follaje y 50 gramos en raíz. También hemos producido cilantro. Realmente el cilantro tiene una velocidad de crecimiento impresionante. Yo estoy sorprendido. Aquí una anécdota. Cuando nos iniciamos en este proyecto, realmente estamos enfocados a la producción de lechuga por la utilidad que pudiera generar, ¿no? Aquí en México, les comento a los que nos ven de otros países, realmente el cilantro es una hortaliza económica que la mayoría de la población tiene acceso. Entonces, evaluando, ¿no?, este tipo de sistemas y viendo que la inversión inicial es alta, pues uno piensa que el cilantro, al menos para México, no podría ser un producto rentable para estos sistemas. Pero en la experiencia, ahora que estamos como productores, el cilantro es uno de nuestros productos de lujo, ¿no? Honestamente, yo no lo quería producir. Le decía al equipo de trabajo que no le veía mucho
mucho sentido, ¿no? Pero realmente ahora que lo estamos produciendo, pues vemos que sí hay mercado, ¿no? Y se los comento, ¿no? Una de nuestras obligaciones como profesionistas es tener respuestas a las diversas preguntas o a los diversos planteamientos que ustedes pudieran tener, ¿no? De repente hay personas o hay clientes que requieren de asesoría, ¿no? En distintos cultivos. Y si tú no tienes las bases, pues no se puede responder de la manera correcta, ¿no? Por eso nos atrevimos con el cilantro, si no, ni pensarlo, ¿no? También cultivamos acelgas, buscando allí o tratando de diferenciarnos, buscamos acelgas de color o arcoíris. Bueno, así se conocen aquí en México. También estas se pueden cultivar. Lo que nosotros hacemos es venderlas por pieza, no venderlas por hoja, porque, bueno, ustedes saben que en campo aquí podemos cosechar por hoja, pero realmente si lo dejamos en el sistema, el tallo y la raíz de la selga va engrosando. Entonces, va complicando la circulación de nuestra película nutritiva, ¿no? Entonces, como les comentaba hace un momento, cada cultivo tiene su manejo en este sistema NFT. También les recuerdo, pueden seguirnos escribiendo, haciendo sus preguntas. En un momento tendremos una serie de respuestas para responderles. Hola a todos. De hecho, yo creo que de una vez vamos a empezar a responder algunas, colega, porque hay demasiadas. Entonces, mira, vamos a leer algunas. Esto es buen indicio, significa que está muy interesante lo que nos está compartiendo Elmar. Y conjuntando varias, vamos a leer la de Junior López. Él pregunta que si la inversión es alta, y más adelante otros colegas preguntan que por qué dices que es tan alta si otros creen que es menor. Incluso mencionaban por ahí un dato que con 4,000 pesos. Pues, ¿podrías aclararles por qué nos comentas que la inversión es alta y bajo qué condiciones es alta y bajo qué condiciones es pequeña la inversión? Ok. Bueno, sí, claro, Dani, con gusto. Esto lo va a definir el tipo de materiales que empleamos, ¿no? Y el tipo de infraestructura que ocupemos. Se lo repito, ¿no? Como infraestructura me refiero a un túnel, a un macrotúnel, a un invernadero. Entonces, como les comento, por ejemplo, para cuestiones de ejemplificar, no es lo mismo instalar un sistema NFT para las condiciones de Texcoco, Estado de México, a tener un invernadero para producir hortalizas de hoja en Panamá. Y eso, pues igual tenemos ya la experiencia de haber instalado hay un invernadero, ¿no? Con toda la tecnología, con la ayuda de todo el equipo, ¿no? De hecho, hay otras empresas que están participando con nosotros aquí, pero que no se menciona, ¿no? Pero realmente va a depender, el costo de nuestro proyecto va a depender del tipo de clima que nosotros tengamos y de los materiales que utilicemos. Claro, aquí también es importante comentar que del tamaño, muchos asociamos este tipo de técnicas con proyectos caseros, ¿cierto? En los traspatios o proyectos con materiales reciclados o locales, tubos de PVC, etcétera, y la inversión es baja. ¿De qué tamaño es tu proyecto? ¿Cuántos metros cuadrados quieres? Y obviamente eso también tiene que ver. Gracias, Elmar. Otra pregunta importante que nos hacen es si hay diferencia entre el sistema horizontal y piramidal, ¿no? Por ejemplo, ahí sí hay diferencias y, bueno, que también si se pueden cultivar otro tipo de hortalizas, que es parte de lo que estás mencionando. Así es. Básicamente, entre el sistema horizontal y piramidal, sí hay diferencia. Lo que pretendemos o lo que buscamos cuando tenemos un sistema horizontal es la calidad, es la uniformidad en nuestro producto. ¿Por qué? Porque si tenemos un sistema piramidal, lo que hacemos, vamos a tener producción, vamos a tener un volumen de producción importante, pero todas las piezas de lechuga no van a tener la misma calidad.
Es decir, para hacer un sistema piramidal hay que tomar en cuenta las condiciones de radiación que vamos a tener en el lugar, porque nosotros los hemos instalado y hemos tenido algunas cuestiones de que las plantas que quedan en la parte inferior del sistema se tiolan, es decir, se alargan, no toman la forma de una lechuga, pero esos son más problemas por radiación. Pero un sistema horizontal o piramidal, si lo acomodamos bien y le damos ese buen diseño, los dos pueden ser funcionales. Claro, gracias. Vamos a contestar algunas que tienen respuestas un poco más rápidas. Nos comentan que si se puede utilizar agua potable para estos sistemas. Sí, así es, se puede emplear. Perfecto. También nos comentan, nos hacen preguntas que si en un sistema abierto se gasta más agua que en este sistema que es cerrado. O sea, si se gastaría más agua en un sistema abierto. Supongo que se refieren a que la solución no se recircula, no se recupera, ¿no? Así es, por ejemplo, en el caso específico del cultivo de lechugas, sí hay un ahorro de agua de entre el 10 y el 50%, dependiendo también de cómo se maneje el sistema abierto. Porque cuando nosotros manejamos de manera correcta nuestros regímenes de riego, aunque sea un sistema abierto, podemos tener un gran ahorro de agua. Muy bien. Walter Sánchez nos pregunta que el ciclo de cultivo, si en estos sistemas varía dependiendo de la hortaliza a producir, la duración del ciclo. Sí, varía. Es lo que estábamos comentando hace un momento. Las lechugas están en 56 días, un manojo de cilantro está en 50 días o en 45 días. Entonces hay variación ahí. Algo que les queremos comentar a todos es que las diapositivas se les van a compartir, así es que no se preocupen por eso. Y bueno, vamos a escoger 2 o 3 preguntas más y continuamos. Nos preguntan también que si se pueden cultivar, por ejemplo, tomates en NFT, tomate perita y cherry, ponen el ejemplo. ¿Se puede cultivar en NFT? Sí, de hecho hay experiencias, hay registros. Realmente, por el tipo de cultivo, no es normal ver un invernadero o un sistema productivo bajo este esquema, pero sí se puede desarrollar. La penúltima pregunta sería, vamos a ver aquí, una muy interesante. ¿Usan la misma solución nutritiva para cada verdeo, o sea, para cada especie? ¿Y cuáles serían las implicaciones de usar una misma solución nutritiva para cilantro, acelga, espinaca, lechugas? ¿O lo vamos a ver más adelante? Sí, voy a responder rápidamente. De hecho, para los amantes de la hidroponía, por ahí hay una solución universal que se menciona, ¿no? Que es la de Steiner. Sí podemos ocupar una misma solución para distintas hortalizas, pero bueno, a lo mejor no tengamos el mismo rendimiento. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una mezcla con distintas demandas de nutrientes y no estamos siendo específicos, ¿no? Cuando también buscamos rendimientos es tener únicamente un cultivo, es decir, para que nuestra solución nutritiva no se desbalance tan fácilmente, ¿no? Okay, o sea, pero sí podemos utilizar la misma solución nutritiva para varias hortalizas. Perfecto. Sí, y bueno, vamos a escoger una última pregunta. Esta es bien importante también. Viviana Fuentes nos comenta, la sensibilidad a la fuente de energía, decían que es una desventaja. ¿Recomiendan alguna otra fuente de energía y cuál, no? ¿Y por qué es delicado ese punto, la energía en sistemas como estos? Ok, porque como lo comentábamos hace un momento, durante el día la planta requiere que en la parte de la raíz esté recirculando una película nutritiva. ¿Y cómo hacemos esto? Por medio de una bomba eléctrica. Entonces, al haber falta de energía eléctrica, pues no podemos hacer que nuestra bomba funcione adecuadamente, lo que puede estresar nuestra planta, ¿no? Entonces, lo que se recomienda, lo que hacemos en algunos proyectos ya de mayor dimensión, se les plantea que tengan una planta de emergencia, ¿no? Cuando el servicio de red pública de energía eléctrica deja de suministrar, entra en funcionamiento nuestra planta eléctrica. O pudieran también tener un sistema de paneles, así es. Esa era otra pregunta que tenía por ahí. Muy bien, sí, así es. Vamos a continuar, les parece, con la presentación y vamos a seguir con otro set de preguntas en unas diapositivas más adelante. Perfecto. Adelante. Sí. Bueno, regresando a la presentación,
Previamente vimos que podemos tener distintas hortalizas, acelga, espinaca, cilantro, lechuga de distintas variedades, conociendo las características de nuestro cultivo, o por qué es importante conocer las características de nuestro cultivo. Mediante esto vamos a poder definir, por ejemplo, las perforaciones de nuestro tubo de PVC o de nuestras canaletas, ¿no? Para tener la densidad adecuada de plantas, ¿no? Para obtener una mayor rentabilidad de nuestro proyecto. Bueno, vamos a continuar. Aquí vamos a hablar un poco más de las canaletas de cultivo. Hay recomendaciones que estas no deben de exceder los 15 metros de longitud, porque, bueno, aquí va un detalle técnico. Al entrar la solución nutritiva en la parte inicial de la canaleta, esta va con una cierta cantidad de oxígeno disuelto en la solución nutritiva. Pero esta cantidad de oxígeno disuelto en la solución nutritiva la van consumiendo las plantas conforme la solución nutritiva va avanzando en nuestra canaleta, ¿no? Y al finalizar, esta disolución nutritiva queda con una concentración baja de oxígeno disuelto. Entonces, si la raíz no tiene la concentración adecuada de oxígeno en la disolución nutritiva, ustedes van a notar una diferencia en su planta. Las plantas iniciales van a estar más frondosas, más verdes, más grandes, y las plantas al final de nuestra canaleta van a estar obviamente más pequeñas. ¿Por qué? Porque no les estamos dando las condiciones de oxigenación adecuadas, ¿no? Ese es un detalle nada más, porque también tenemos el detalle de las temperaturas. Entre más larga es nuestra canaleta, la solución nutritiva puede elevar su temperatura, ¿no? Y bueno, entonces debemos de considerar que nuestra canaleta no debe de ir más allá de los 15 metros, ¿no? Se debe de colocar una pendiente del 2%, es decir, que nuestra canaleta no debe de ir horizontal completamente, sino debe de tener una pendiente. Es decir, por ejemplo, si yo empiezo con un soporte de 1 metro de altura, 1 metro de altura, ¿no? Al metro de distancia, el siguiente poste que va a soportar mi canaleta debe de ser de 98 centímetros. Si me voy a otro metro, el siguiente poste que va a cargar mi canaleta debe de ser de 96 centímetros. Entonces, más o menos esa es la referencia del 2% de inclinación que debemos de tener. Esto para que nuestra solución nutritiva fluya sin mayor inconveniente, ¿no? Una inclinación mayor del 4%, del 5%, puede generar que los nutrientes y el agua no sean absorbidos de manera correcta por parte de la planta. Bueno, otra característica, de preferencia deben de tener una base plana. Esto para que la raíz pueda extenderse de una manera eficiente y correcta. Aquí tenemos una fotografía de un sistema que nosotros instalamos hace unos años, donde les mostramos que prácticamente donde ingresaba la solución nutritiva hasta donde la volvíamos a colectar, recorría alrededor de 24 metros. Y es ahí donde nosotros, pues obviamente, tuvimos las evidencias necesarias de que hay problemas de aireación, ¿no? O de desarrollo de las plantas. Aquí podemos ver lo de la inclinación que les comentaba del 2%. Es prácticamente allí jugar con las alturas de los soportes de las canaletas, ¿no? Aquí vemos en las fotografías, ¿no?, cómo es mejor tener una base plana que una base cóncava, porque al tener una base cóncava necesitamos hacer pasar por el tubo una lámina más alta de solución nutritiva. Y en algunos puntos puede haber acumulación. Esto no significa que el sistema no funcione, sino que hay que estar atentos a esta acumulación, ser más detallistas, revisar nuestras canaletas más frecuentemente, ¿no?
Bueno, como tercer componente tenemos el sistema de bombeo y distribución de la solución nutritiva. Generalmente para este tipo de proyectos ocupamos bombas sumergibles bueno, son más eficientes. También el equipo de bombeo nos debe de proporcionar un flujo de 1 a 2 litros por minuto por canaleta. Este es un dato bien importante. Bueno, como les comento, se han hecho estudios, se han hecho investigaciones donde está bien fundamentada esta parte, ¿no? Este flujo nos permite tener la concentración adecuada de oxígeno disuelto en la solución nutritiva y aparte las raíces tienen el tiempo suficiente como para absorber agua y los nutrientes que recorren nuestra canaleta, ¿no? También se deben de considerar filtros, esto para evitar que pudiéramos tener acumulación de residuos en nuestro sistema, ¿no? Y bueno, los materiales empleados para todo este sistema de distribución de nuestra solución nutritiva es a base de PVC hidráulico. Obviamente que aquí es importante mencionar que para cada proyecto es un diámetro específico de tubería, es una bomba específica, o sea, prácticamente hay que diseñar el sistema, ¿no? No es lo mismo tener un sistema, como lo mencionaba hace un momento el doctor, tener un sistema de 10 metros cuadrados a tener un sistema de 500 metros cuadrados a tener un sistema de 2.500 metros cuadrados, ¿no? Para cada proyecto hay que definir el tipo de equipo y el sistema de distribución. Bueno, en este caso específico, nuestro sistema de distribución de la solución nutritiva. Aquí tenemos algunos ejemplos, bueno, fotografías. También aquí comentarles que a nuestro equipo le tocó instalar prácticamente todo este sistema. Aquí podemos alcanzar a ver en la fotografía del lado izquierdo la cisterna. Ahí es donde va nuestro equipo de bombeo y de ahí se manda el flujo a nuestras canaletas. ¿Y cómo sale la solución nutritiva sí, el pequeño flujo? Sale de esas mangueritas negras que nosotros vemos en la fotografía del lado derecho. Bueno, que nosotros aquí en México comúnmente llamamos tubín. Y bueno, otro de los componentes de nuestro sistema NFT es el sistema colector. Es decir, esa base que va a colectar todos los drenajes, toda la solución nutritiva que ya pasó por nuestras plantas, que ya pasó por nuestras canaletas. Ese es nuestro sistema colector, ¿no? Básicamente está también pues compuesto por tubería hidráulica de distintas medidas, como les comentaba hace un momento, para cada proyecto tiene sus características específicas, ¿no? Aquí podemos, bueno, en la fotografía previa, podemos ver que ahí, bueno, para los que conocen un poco de tuberías, podemos ver ahí unas T's, unos reductores, codos, algo muy simple, ¿no? Que yendo a distintas tiendas o ferreterías uno puede conseguir y armar su sistema. Pero aquí en la siguiente imagen ya vemos un sistema NFT con componentes más específicos, diseñados ya específicamente para la producción de hortalizas. De hecho, este tipo de material se menciona que ya tiene grado alimenticio, cosa que no pasa con la tubería hidráulica, ¿no?, de riego y la tubería de PVC sanitaria. Bueno, como último componente de los sistemas NFT de mediana escala, pues es nuestra cisterna, aunque también los proyectos grandes también lo contemplan, ¿no? Las características de nuestra cisterna o estanque colector debe de tener la capacidad de al menos almacenar el doble del consumo diario de nuestras plantas. He aquí la importancia de saber cuánto de agua consume tu planta, tu cultivo.
porque si no tienes ese dato, prácticamente no puedes definir esta característica, ¿no? de tu proyecto, o las dimensiones de este componente de tu proyecto. Por ejemplo, un dato técnico. Aquí la lechuga en sus primeras etapas puede estar consumiendo de 50 a 100 mililitros diarios, y ya en la última semana, nosotros aquí en Texcoco, Estado de México, tenemos un ciclo de 28 días, es decir, 4 semanas, ¿no? Entonces me refiero a que en la primera semana el cultivo de lechuga puede estar consumiendo de 50 a 100 mililitros, ¿no? Y en su última semana o en la cuarta semana puede estar consumiendo de 200 a 300 mililitros. Entonces, basados en ese dato, nosotros diseñamos o compramos la cisterna adecuada para el tamaño de nuestro sistema, para el número de plantas que vamos a tener, ¿no? en nuestro sistema. También es importante que esté construido o elaborado de materiales que no pudieran reaccionar con la solución nutritiva, ¿no? Para no generar desbalances. Por ejemplo, uno de los materiales que reaccionan con nuestra solución nutritiva es el cemento, es el concreto como tal. Entonces hay que tener ahí cuidado de si vamos a emplear este material, bueno, utilizar algún recubrimiento para que nuestra solución nutritiva no reaccione con nuestro estanque colector. Bueno, y basados en las indicaciones que les dimos anteriormente, pues les mostramos los resultados que nosotros hemos tenido. O sea, nosotros seguimos todas esas recomendaciones previas que ya les dimos. Y bueno, aquí en las fotografías, bueno, en esta primera que les estoy mostrando, podemos ver el resultado, ¿no? Lechugas uniformes, casi del mismo tamaño, son de la misma edad, y se alcanza a ver la calidad y la uniformidad del producto, ¿no? Pero como les comento, esto siguiendo todas las recomendaciones anteriores, y las recomendaciones anteriores son como la base para lograr este resultado, ¿no? Aquí también podemos ver otra imagen. Afortunadamente estas no son bajadas de internet, son nuestras, son de nuestra unidad productiva. Aquí pueden ver la uniformidad de nuestra producción, ¿no? Aquí pueden ver nuestro módulo completo. Obviamente también cuando vas a dar una charla o una ponencia siempre buscas las mejores imágenes, pero realmente más adelante si me toca, espero que me toque compartir otra ponencia con ustedes, también les vamos a mostrar los datos duros, los datos que nos han hecho batallar también nosotros en nuestro sistema, los datos, las imágenes que te hacen pensar si realmente en ocasiones estás enfocado o estás preparado para manejar este tipo de sistemas. Bueno. Gracias. Vamos a hacer otra sesión de preguntas. Hay demasiadas, esto es muy bueno. Agradecemos a todos. Miren, vamos a escoger algunas que responden como a varios de ustedes que están teniendo la misma duda. Primero, una de ellas es, ¿cada cuánto se tiene que cambiar la solución nutritiva? O sea, ¿cada cuánto repones, ¿no? Ya todo lo que has estado mencionando, ¿de qué depende? Ok, perfecto. Es muy buena pregunta. Para sistemas pequeños, es decir, caseros, prácticamente puede haber un recambio de la solución nutritiva de 3 a 4 meses. Pero es importante estar midiendo dos parámetros, que es la conductividad eléctrica y el pH. Eso nos va a dictar en qué momento nosotros podemos decir, este es el momento en el que yo voy a cambiar mi solución. Es decir, bueno, es un tema también muy amplio, ¿no? Pero realmente hay instrumentos en el mercado que te permiten medir la conductividad y el pH, ¿no? Para sistemas pequeños. ¿Cómo lo hacen? Es otra de las preguntas. Ajá. Aprovechando, ¿cómo mides y cómo controlas el pH y la conductividad de tu solución? Ok, bueno, voy a terminar de contestar la pregunta anterior porque está ligado. Realmente para proyectos más grandes, realmente la solución nutritiva no la debemos de cambiar. Es decir, para ello, nosotros lo que hacemos, mandamos a hacer análisis, o hay paquetes específicos de medidores
que te permiten en el momento de determinar la concentración de la solución, de los nutrientes que tienes en tu estanque, en ese momento. Entonces, lo que haces ya solo es agregar lo que hace falta para nuestro cultivo, ¿no? Va ligada a esa otra pregunta que preguntan aquí, ¿cómo Ajá. conoces o cómo calculas la demanda de nutrientes en tu sistema? O sea, de cada especie, ¿cómo lo haces, no? Ok, afortunadamente, y en la actualidad, estamos rodeados, bueno, estamos cerca de la Universidad Autónoma Chapingo. Tenemos un centro de investigación sumamente importante a nivel Latinoamérica y que nos provee de esas herramientas, ¿no? De decir, voy a la biblioteca, en este caso más específico, voy a la biblioteca, reviso investigaciones sobre algún cultivo en específico y bueno, ya se tienen referencias, ¿no? Una solución nutritiva para lechuga, una solución nutritiva para jitomate, o sea, ya hay trabajos más específicos. Pero también es importante mencionarles aquí, bueno, a todo nuestro auditorio, que esa es la base con la que empiezas, pero realmente esa solución tú te vas a dar cuenta que la vas a ir modificando conforme va pasando, conforme vas tomando experiencia, porque dependiendo del tipo de clima, también la solución nutritiva debe ser específica, ¿no? Otra de las preguntas de un colega de Argentina, él dice que está en una región, y supongo que esto va para Paraguay también, en donde el clima es muy cambiante, si se pueden también cultivar este tipo de plantas. Y ahí, si me permite solo complementar, es el rango de hortalizas. Cuando tú tienes un invernadero tecnificado, es decir, que puedes controlar las variables ambientales, temperatura, con una malla de sombrero o pantalla, la luminosidad, etcétera, humedad relativa, puedes producir en climas muy frescos, donde caen heladas en ciertas temporadas, y también a temperaturas muy, muy altas. En el caso de Panamá se produce en climas templados, como lo es Texcoco, y también al nivel del mar, a 40 grados, ¿no? Entonces, sí se puede, pero hay que modificar la infraestructura. Esa es mi aportación ahí en ese caso. Perfecto. Y no sé si quieras complementar o pasamos a alguna otra. Pasamos a la siguiente, yo creo que la respondiste muy bien. Algo interesante, nos preguntan qué más cultivos se pueden cultivar en NFT, y alguien por aquí pregunta por cannabis, otros preguntan por hortalizas de fruto, tomates, pimientos, si se pueden cultivar fresas. En general, la duda, danos la amplitud de este sistema, y para qué es ideal, pero qué otras cosas de pronto se pueden experimentar. Prácticamente para sistemas caseros o de mediana escala, ¿no? Donde lo que se busca es autoconsumo y toda esa parte, ¿no? Podemos tener fresas, así como lo veíamos, ¿no? Con Rafa, que tenía ornamentales, ¿no? Claro. Tenía, si no me equivoqué, por ahí tenía cebollín y todo ese tipo de cultivos. O sea, se puede experimentar. De hecho, hay una gran gama de cultivos. Si ustedes me dicen, oye, Elmar, ¿qué me recomiendas o qué cultivos? Pues si es un sistema casero, lo vas a tener a la mano y todo, pues puedes hacer pruebas. Realmente los sistemas hidropónicos son muy versátiles, ¿no? A un tamaño pequeño. Ya cuando nos queremos ir a un sistema comercial ya de mediana escala, donde lo que buscas es la rentabilidad, pues sí tienes que ser más específico, ¿no? En este caso, nosotros hemos visto que las hortalizas de hoja son las que se adecuan perfectamente para este tipo de sistemas. Una duda que le surge a la gente aquí, y lo han preguntado muchas veces, es ¿cómo mides cómo se mide el metro cuadrado útil? ¿Es solo área de tubería rectangular o se considera espacio total utilizado en el sistema? ¿O las lechugas o la lámina o sea, ¿cómo se mide el área útil? Realmente cuando nosotros hablamos de... Metro cuadrado útil. Cuando hablamos de esa superficie, es quitando pasillos. Es decir, solo el área donde está nuestro cultivo específicamente, ¿no? Ok, sí. Les recordamos a todos que la ponencia se les va a proporcionar, así que no se preocupen por esa parte. Entonces, bueno, solamente ese comentario. Vamos a continuar aquí. ¿Qué más nos preguntan? También bastantes personas nos preguntan sobre qué onda con la concentración de oxígeno que debe de haber en la solución, ¿no? Y que si se tiene el dato en partes por millón o en porcentaje, o si se usa un oxigenador, preguntan, ¿cómo le haces para la oxigenación? Ok, por ejemplo, podemos estar manejando 5 miligramos por litro
de concentración de oxígeno. Pero ahí también varía dependiendo del tipo de cultivo. 5 partes por millón. Ajá, ¿verdad? 5 partes por millón, Okay. Que también es un equivalente. Es una forma de decirlo. Sí, pero realmente al hablar de concentraciones debemos de considerar muchos factores, ¿no? Por ejemplo, un factor importante que influye en la concentración de oxígeno es la temperatura. Entre más elevada sea la temperatura, menor cantidad de oxígeno disuelto vamos a tener en la solución. Pero realmente podemos tener esa referencia, ¿no? De las 5 partes por millón. Hay preguntas, vamos a escoger otras cuantas más, sobre el semillero. Varios preguntan, ¿y cómo es el semillero ahí? Ajá. Perfecto. ¿Eso y qué sustrato se usa? ¿Hay un sustrato especial diferente para hortalizas de hoja? ¿O es el mismo de los tomates, las bandejas? ¿Cómo es? Platícanos grosso Bueno, modo. aquí a grosso modo nosotros prácticamente hemos probado distintos sustratos, distintos materiales, pero, o sea, no varía, ¿no? El sustrato que se puede ocupar en jitomate lo podemos ocupar en lechuga para el sistema NFT. La única diferencia aquí es el tamaño de las cavidades, ¿no? Bueno, cuando producimos plántula o ¿cómo se...? Plántula, plantín, plantón, depende del país, como se le llama. Para otros países, cuando se produce, ¿no? Para campo, generalmente las cavidades de las charolas o donde germinamos las semillas son pequeñas. Pero nosotros, ya en nuestro sistema como tal, lo que buscamos es una cavidad más grande. ¿Por qué? Esto para acelerar el crecimiento de las plantas. Es decir, si yo en una cavidad pequeña pudiera tener una lechuga en 30 días, teniéndola en una cavidad más amplia la puedo tener en 25 días. Eso me permite la reducción, ¿no? En tiempo. Otra cosa que preguntan es sobre la solución nutritiva. ¿Se puede comprar ya la solución nutritiva hecha? Esto es algo interesante porque en los viajes que hemos hecho a Centro y Sudamérica vemos que la gente quiere comprar o les venden la famosa solución A y B, pero también nos hemos topado con cosas interesantes. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Perfecto. Es un trabajo hecho a mano. Sí, realmente uno de los parámetros que nos va a definir eso, sí, porque en Internet y a nivel global, ¿no? Se comercializan una infinidad de soluciones nutritivas. Pero para sistemas caseros, si nosotros podemos determinar la conductividad eléctrica del agua que vamos a emplear y si es menor a 0.5 de sisiemen por metro, podemos ocupar esas soluciones que comercialmente se venden. Esa pudiera ser una referencia. Pero si eso es para sistemas caseros, pero si tú ya quieres producir a mediana, a gran escala, la solución nutritiva es un traje hecho a la medida. Es decir, para cada agua hay una solución nutritiva específica. Otra cosa importante aquí que nos comentan, y también quisiéramos aclarar, preguntan que si la demanda, ¿cómo pueden conocer la demanda de nutrientes de las hortalizas? Si hay un libro universal donde venga eso, ¿dónde lo consiguen? Pero sobre todo preguntan que si lo que nosotros usamos para México, supongo que se refieren a ti y a las fotos que vieron, pues todos quieren tener un cultivo como el tuyo, Elmar. Sí, entiendo. En lo personal hemos tenido la oportunidad de probar todas las hortalizas ahí que produce Elmar y es otra cosa diferente, pero aterrizando es que si esa fórmula de nutrición podría servir para otros países con otros climas, ¿no? Y aquí solo agrego un comentario. Nosotros cuando iniciamos los primeros proyectos hidropónicos en Panamá, de hecho Rafa, el que vimos al inicio, fue uno de los primeros que la probó, la fórmula no funcionó, era una fórmula universal y no funcionó. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta que el lugar donde se instaló tenía una parte del año muy nubosa, por ejemplo, y la demanda de nutrientes, especialmente de nitrógeno, calcio, era diferente. Entonces tuvimos que modificar la fórmula y fue hasta el segundo ciclo que tuvimos buenos resultados. Entonces, lo que ahí con Elmar, reforzando lo que él comentó, en realidad es algo hecho a mano. Y la otra cosa, para comentar algo de sus dudas, siempre váyanse de la mano de un especialista. La nutrición, ustedes encuentran parámetros en internet, encuentran parámetros en los libros, rangos de conductividad, rangos de demanda de cada uno de los nutrientes para cada hortaliza, pero ya para un proyecto comercial necesitan un especialista en nutrición que les diseñe la nutrición de acuerdo a las variedades y que diseñe el sistema y que vaya afinando hasta que ustedes puedan tener una fórmula para su propio cultivo. No hay como una respuesta universal
que les dé el ABC y que a todos les funcione en diferentes países y en diferentes condiciones. Así es, Dani, así es, muy de acuerdo con esa respuesta. Preguntan por último, y para que continúe Elmar con su exposición, y cerramos con otro set de preguntas, ¿les parece? Preguntan que si estas hortalizas tienen alguna certificación o algo, pues supongo que para venderlas a mejor precio, ¿no? Si estás vendiendo algo saludable, con una calidad física mejor, preguntan que si hay certificaciones para esto, o cómo le haces para que te las paguen mejor. No, sí, obviamente que uno como productor tiene que buscar las certificaciones para ingresar a otros mercados, ¿no? En cada país tienen sus leyes, ¿no? De lo que, bueno, más que nada de las reglas que tiene que seguir cada productor para poder ingresar a ciertos mercados. Y obviamente la situación de cada productor va a variar y dependiendo de ello se buscan las certificaciones necesarias, ¿no? Porque también las cadenas, por ejemplo, si se quisiera entrar a cadenas de supermercados, tienen sus condiciones, ¿no? Hasta empaques, por Así ejemplo, es, especiales, materiales, todas esas cuestiones, ¿no? Entonces... Una última pregunta. Ay, permítanme, ya se me está escapando y sigue la gente preguntando. Qué felicidad, muchas gracias. Muy claro, felicitaciones por tu respuesta, nos escribe también por ahí. Gracias, gracias. ¿Cómo limpias el sistema de algas? O sea, después de las canaletas, ¿en cuánto tiempo le salen algas o suciedad que le quede residuo del sustrato? ¿Cómo haces la limpieza del mar? ¿Cada cuánto? ¿Y con qué producto? Todos queremos saber eso, supongo. Perfecto. Híjoles, eso ya va a tener un costo por... realmente lo que nosotros ocupamos para evitar el desarrollo de las algas es peróxido de hidrógeno. O sea, no hay más, esa es una de nuestras herramientas. Agua oxigenada. Agua oxigenada. Y por ejemplo, la limpieza de las canaletas, pues obviamente que nuestro nivel de tecnología con el que actualmente contamos, esa actividad de la limpieza como tal la tenemos que hacer de manera manual, es decir, canaleta por canaleta, después de unos dos o tres ciclos, ¿no? Después de unos dos. Una última, sí, porque esta es también muy importante. Aquí preguntan que si la recirculación del agua tiene que estar 24/7, o sea, todo el día, ¿y de qué depende? Ok, hace un momento lo platicábamos, ¿no? Una definición del 2004 mencionaba que la película de solución nutritiva debería estar circulando de manera continua. Actualmente, como se los mencionaba, estamos buscando técnicas. De entrada, en la noche no recirculamos. Y en el día estamos acortando los tiempos de riego. Es decir, para tener espacios o tiempos en donde la bomba no se tenga que emplear. Otra cosa importante, en lugares muy calurosos o donde hay mucho sol y altas temperaturas, los cultivos transpiran mucho y tienes que hacer riegos muy frecuentes, cortitos y a cada rato, 15, 20 riegos al día. En lugares, por ejemplo, o en la estación del año de lluvia, donde hay mucha nubosidad, poca transpiración, a lo mejor con 8 o 10 veces que recircules al día es suficiente. O sea, no hay una receta, eso es lo que queremos decirles. De verdad, yo sé que es la respuesta trillada del agrónomo, depende, pero de verdad depende, cada situación es algo particular y por eso les decimos, contraten un especialista, créanme que esto se paga. Y alguien preguntaba la tasa de retorno, ¿en cuánto se recupera un proyecto? Para cerrar este set de preguntas, en Paraguay, por ejemplo, hacíamos cuentas con un productor, ojo, con sus costos de producción y su inversión y al precio de venta en San Lorenzo, y él en un año podría recuperar la inversión de más o menos 20, 25 mil dólares, en un año, de 400 metros cuadrados de verdeo, que le llaman. En México es diferente, todo depende del precio de tu mercado, la hortaliza, y que no dejes de producir en ningún mes del año, o sea, que no pierdas ningún ciclo. Y la recuperación es rápida, y también depende del sistema, si es un sistema más sofisticado o es un sistema hechizo por ustedes o sencillo. Con eso cerramos el set de preguntas, vámonos a la última parte de la ponencia. Perfecto. Por favor, no se nos desconecten, vienen cosas bien interesantes y como les dijimos, a todos los que se queden hasta el último, yo sé que ya tienen hambre, que ya es un poco tarde en algunos países, sírvanse la bebida de su preferencia, pero quédense, va a valer la pena porque vamos a invitarlos a formar parte de un grupo selecto a los que se queden, que van a tener, queremos compartirles ciertos beneficios interesantes. Quédense, por favor.
Adelante, Elmar, continuamos con ponencia. Perfecto, a ver, aquí vamos a continuar. Creo que se nos regresó a la primera diapositiva, pero no se nos desesperen, por favor. Quédense, aprovechen estos 10 segundos para tomar agua, lo que quieran. Y sigan poniendo sus preguntas. Queda un set más de preguntas. Vamos a tratar de responderles las que puedan. Y ojo, algo también que queremos hacerles una invitación. Me estoy saliendo del guión, discúlpenme a los organizadores. Queremos hacerles una atenta invitación también porque vamos a tener un seminario en el cual vamos a estar al menos 3 especialistas, cuidado, y un invitado especial experto en invernaderos, y vamos a hacer un set única y exclusivamente para responder dudas y preguntas, única y exclusivamente un set, las preguntas que tengan. Vamos a dividir el set, vamos a dividir la asesoría en tres módulos, por así decirlo, y vamos a estar respondiendo sus dudas sin costo alguno, las que tengan y las que podamos responder en ese tiempo. Quédense, si quieren más información, quédense, créanme, va a valer la pena. Adelante, Elmar. Sí, gracias, doctor. Y bueno, Elmar nos va a contar un poco en esta parte de su historia, y ojo, aquí viene lo que él nos comentó hace rato, cuáles son las razones por las que un proyecto puede fracasar, porque no todo es miel sobre hojuelas. Y Elmar nos va a contar también su experiencia como productor. Elmar, adelante. Gracias, Daniel. Pues sí, básicamente, en resumen, o como lo comentó Dani, Dani para los amigos, les vamos a compartir realmente lo que hemos vivido, lo que hemos pasado ya como productores, no tanto como especialistas, ¿no? Este camino que decidimos emprender, como se los comentaba hace un momento al inicio de la charla, es un camino un poco pedregoso cuando no se conoce o cuando se cree que se conoce y uno no se asesora de manera adecuada, ¿no? Bueno, para continuar, aquí les menciono 3 razones por las que los proyectos en sistema NFT no alcanzan la rentabilidad deseada. Eso basados en la experiencia que hemos tenido con todo el equipo en distintos países. Como se habrán dado cuenta, también el doctor Daniel ha asesorado proyectos en otros lugares, ¿no? En otros países. Bueno, uno de los principales razones o una de los problemas del por qué los sistemas NFT no son rentables, porque hay falta de asesoría y capacitación técnica constante, ya sea al productor, ya sea al grower o ya sea a los directores de proyecto, ¿no? Esto no significa que les esté yendo mal. Es decir, hay que buscar la capacitación, aunque el proyecto esté funcionando de manera correcta, de manera adecuada, nos esté dando los rendimientos correctos. A pesar de ello, hay que seguir capacitándose. Este es como la llave del éxito, ¿no? De decir, no perder esa constancia en la capacitación, porque realmente, y en la actualidad y con la tecnología que se está desarrollando, de manera diaria se generan otras técnicas, otros métodos con los que podemos incrementar nuestra producción. Entonces, por eso es sumamente importante para los proyectos que ya tienen éxito, que están logrando los rendimientos que busquen, que se sigan capacitando. Y bueno, y más aún para los proyectos en los que hay problemas, ¿no? Es importantísimo buscar la capacitación. Es decir, nosotros podemos ir a libros, podemos ir a investigaciones, pero realmente si uno no sabe interpretar esos resultados, en lugar de ser beneficioso, nos puede repercutir en mayores problemas, ¿no? Por eso es importante la asesoría técnica y la capacitación. Y nosotros, siendo productores y siendo profesionistas, tenemos también un equipo que nos respalda, ¿no? En aspectos de nutrición, en aspectos de prevención y manejo de plagas y enfermedades, en el diseño de infraestructura. O sea, también nosotros nos respaldamos, ¿no? A pesar de la experiencia, nosotros ya llevamos más de 7 años, 8 años de experiencia en el mercado, ¿no? Y aún así tenemos el respaldo, por ejemplo, del doctor Joel Pineda, catedrático de la Universidad Autónoma Chapingo, gran amigo,
que nos sigue apoyando y que nos sigue aportando en la parte de nutrición vegetal, ¿no? Si gustan ahí googlearlo, buscarlo, se darán cuenta de que tiene una gran experiencia en la rama de la nutrición vegetal. Otra razón del por qué los proyectos en NFT no alcanzan la rentabilidad deseada desde nuestra perspectiva, desde nuestra experiencia, es la falta de registro y análisis de datos. Yo les aseguro que más del 80% de los proyectos que actualmente están funcionando, ¿no?, de pequeña, mediana, gran escala, no, a lo mejor sí llevan registros, ¿no?, de su manejo, ¿no? Comúnmente le llamamos bitácoras, pero pocos de ellos realmente analizan los datos. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuántas personas debe de haber para el manejo dentro de un invernadero de 1000 metros cuadrados? ¿Alguien tendrá ese dato? O, por ejemplo, algo importante, ¿no? De las 100 plantas que entran a tu sistema de producción, ¿cuántas plantas alcanzan el tamaño? ¿Cuántas estás vendiendo? ¿O cuántas estás desperdiciando? ¿De qué tamaño las estás sacando? ¿O esa merma, cuánto representa en utilidad? ¿Realmente estás analizando esos datos? Te aseguro que si tú analizas esos pequeños detalles, posiblemente por esa rendija se esté escapando la rentabilidad de tu proyecto, ¿no? Por eso es importante que, aparte de los registros, hay que analizar los datos, ¿no? Analizarlos a detalle para ahí corregir o fortalecer ciertas áreas del proceso productivo. Por ejemplo, aquí, basados en nuestros registros, en lo que llevamos nosotros de producción, y siendo más específicos, aquí en México requerimos de 4 a 6 personas con un horario laboral de 8 horas, 6 días a la semana para el manejo de nuestro sistema, ¿no? Con nuestras condiciones. Es decir, cuáles son de las condiciones que les mencionaba inicialmente, ¿no? Produciendo lechugas de distintas variedades, cilantros, espinacas, acelgas. Es decir, no es lo mismo sembrar, por ejemplo, una lechuga que sembrar un manojo de espinaco, cilantro. Cada especie nos consume cierto tiempo. Entonces, estos registros nos permiten también saber si tenemos la cantidad adecuada de personas dentro de nuestro módulo productivo o si tenemos un exceso de personal, ¿no? Esto no significa que lo tengas que retirar de tu empresa, ¿no? Sino al contrario, que vaya a apoyar a otra área de la empresa, no sé, ya sea empaque, ya sea mantenimiento, pero no desperdiciar o no ser más eficientes. Por ejemplo, en este caso particular que estamos hablando de la mano de obra, de los jornales, de las personas que nos apoyan a producir, ser más detallistas, ¿no?, en sus tiempos para ser más eficientes y alcanzar esa rentabilidad que buscamos. Bueno, aquí está la tercera razón del por qué, basados en nuestra experiencia, del por qué los sistemas no alcanzan esa rentabilidad. Bueno, me cuesta un poco comentarles esta parte, pero nosotros cuando iniciamos, cuando instalamos nuestro módulo productivo, realmente nos confiamos de decir, vamos a poder colocar nuestra producción, vamos a poder sacar nuestro volumen de producción en tiempo y forma. Realmente nosotros tenemos un sistema productivo que nos permite sacar alrededor más de 1000 piezas semanales. Entonces, si tú no... ¿En cuántos metros, Elmar? ¿Cuántos metros tienes para que saques 1000 piezas semanales? Por ejemplo, nosotros tenemos una superficie pequeña que es de 230 metros cuadrados. Me refiero a pequeña en la infraestructura, pero productiva, o sea, ya relativamente, mensualmente sacamos más de 4.500 piezas, ¿no? Imagínense, o sea, son 4.500 por 10, 45.000, como 55.000 piezas al año en 230 metros cuadrados. Para que se den una idea de la productividad de estos sistemas. Así es, y
Bueno, les comentaba yo que realmente nosotros nos emocionamos. Nuestro primer ciclo de productivo salió excelente, pero pequeño detalle, ¿no? Habíamos platicado con algunos posibles compradores y cuando los buscamos, realmente pues desaparecieron, ¿no? Y entonces ahí te hace pensar o dudar si empezaste bien tu proyecto, ¿no? A pesar de ser profesionistas, les comento, reconocemos ese detalle de no haber asegurado antes nuestro mercado. Tuvimos ahí la pérdida de 1 o 2 ciclos productivos. O sea, son pérdidas, ¿no? que golpean de manera dura al proyecto. Pero bueno, eso por no establecer de manera correcta nuestro mercado, ¿no? De hecho, fueron un mes, 2 meses complicados, ¿no? Donde tuvimos que pensar qué hacer con nuestro proyecto, porque inicialmente producíamos únicamente lechugas, pero afortunadamente decidimos, como ustedes lo han visto en las fotografías anteriores, producir otro tipo de hortalizas como acelgas, cilantros. Actualmente tenemos arúgula, perejil, y estamos desarrollando todas esas actividades con estos distintos cultivos, y eso nos ha abierto el mercado a decir, no solo cultivas una hortaliza, ¿no? Sino tienes una gama de hortalizas que te hacen más competitivos en el mercado. Y un punto importante aquí que les compartimos es que realmente yo no veía, la verdad es que uno es agrónomo, estamos fortaleciendo esa parte de ser emprendedores y ser también agentes de ventas, porque es muy importante en esta parte ya cuando te dedicas a ser productor. Me refiero a proyectos de este tamaño, ¿no? Porque ya proyectos más grandes sí debes de tener contemplado, debes de tener contemplada en tu plantilla personas que se dediquen exclusivamente a las ventas, ¿no? Entonces, como les comentaba, no veíamos mercado, pero actualmente nuestro mercado es local. Y realmente, digo, seguramente este año vamos a crecer. ¿Por qué? Porque una de nuestras principales fortalezas y algo que estamos aprovechando es vender sin empaque. Y a eso la gente a nivel local le agrada bastante. Entonces, ustedes desde su trinchera, desde el lugar donde están, salgan, vean, observen, analicen. Si ya tienen un proyecto más grande, hagan encuestas, busquen algún método que les sea de utilidad para antes de iniciar su proyecto determinar su mercado, ¿no? Es importantísimo tener asegurada esa parte. Y bueno, si ya es un proyecto a mayor escala, como lo dice o como se mencionó en el webinar pasado, hacer un plan de negocios que realmente te proteja de cualquier circunstancia de este tipo, ¿no? De no encontrar mercado y de poder ver que tu proyecto pueda fracasar. Pues es un gusto haberles compartido nuestra experiencia. La verdad es que hace falta más tiempo para poder platicar con ustedes de todo lo vivido y de todas las técnicas y de todos los parámetros. Imagínense, y esto solo es un sistema, ¿no? Es una alternativa productiva, ¿no? Vamos aquí a resolverles incluso unas preguntas. Okay. No te nos despidas, Elmar. Dense cuenta, pregúntenle, porque Elmar ya se nos quiere ir sin compartirnos el resto de información. No lo vamos a dejar ir antes de que se nos despida. Miren, aquí vamos a leer algunas de sus preguntas. También de los comentarios es válido. Excelente charla. Gracias por compartirnos la información. Muchas gracias por su experiencia. Bueno, vamos a algunas preguntas. Nos preguntan que qué se hace con la solución nutritiva activa que sobra. ¿Se desecha? ¿Es contaminante o no? ¿Qué se hace con lo que queda? Lo que nosotros hacemos es regar otros cultivos, ¿no? Ya sean frutícolas, ornamentales y esas cuestiones. Ya para volúmenes mayores de solución nutritiva, pues habría que buscar algún área específico, por ejemplo, campos de fútbol o todas esas cuestiones, ¿no? Que pudieran, más que nada, no desaprovechar.
esa parte, Hablando ¿no? de aprovechar, nos dicen que si se vende con todo raíz o se la quitas, y si se la quitas, la desechas la raíz, ¿o qué? ¿Cómo se vende? Fíjense, algo interesante que tienen estas hortalizas con raíz es que estas raíces nos dan mayor vida de anaquel. Al tener un cierto volumen de agua acumulado, permiten que nuestro producto dure un poco más en anaquel. Interesante. Sí, así. Otra pregunta es, ¿cuántas horas de luz al día requiere? O sea, las hortalizas que se cultivan ahí en general. Pues prácticamente la radiación debe ser mínimo de unas 5 horas para tener buenos resultados, por ejemplo, con hortalizas de hoja, ¿no? Nos preguntan también que si se puede cultivar, ¿cuál es la mínima altura sobre el nivel del mar? Volvemos a la respuesta, pueden cultivar al nivel del mar, pero no es lo mismo estar al nivel del mar en Canadá, en la Patagonia, que estar al nivel del mar en Panamá. Entonces, se necesita, para cada proyecto, se necesita hacer un estudio, un plan de negocios, para saber qué tipo de invernadero, porque hay otra pregunta sobre cuál es el mejor invernadero, orientación de la ventila cenital es otra. Se necesita cada caso, miren, estos son proyectos hechos a mano, es como la ropa, esto es como la ropa. Esto no hay una medida universal que le quede a todos, ¿no? Entonces, cada proyecto se necesita analizar las variables climáticas, los materiales locales que tienen para ver si se puede construir con eso, el tamaño del proyecto, saber si hay electricidad o no, análisis de agua, y obviamente los costos son diferentes, porque algunos que construyen con material local pueden tener un invernadero más sencillo, más barato, otros tienen que importarlo, etcétera. Entonces, cada proyecto es hecho a mano y sí se puede producir en cualquier lugar, pero tomando en cuenta la climatización del lugar, es decir, el equipamiento del invernadero. Eso es porque ahí englobo varias respuestas, ¿no? Para varias preguntas. Y otra pregunta bien aquí para el caso de Elmar. Preguntan, esta es bien interesante, ¿cuál es la mejor lechuga dentro de la gama para el sistema? O sea, y de que cuál es la que se produce mejor. Si todas las lechugas se pueden producir en ese sistema, ¿cuál es la mejor y cuál se vende más? Coméntanos algo de eso es bien interesante. Realmente no hay como una lechuga estrella, eso va a depender básicamente de tu mercado, de la gente que te consume. Es decir, nosotros tenemos varios productos que son muy bien aceptados, ¿no? Pero eso va a depender directamente de tu mercado, de la gente que te compre, ¿no? Y bueno, todas las lechugas o la mayor cantidad de variedades se puede desarrollar en este sistema, solo que sí hay que ser muy cuidadosos en la elección de la variedad, bueno, dependiendo del clima que tengamos. Alguien nos pregunta que si le podemos ayudar con la realización de su solución nutritiva, etcétera. Claro que sí, por favor, al final vamos a leer los comentarios de todos, nosotros nos quedamos la base de datos, les vamos a estar escribiendo los que estén interesados en recibir alguna asesoría o algo así, escríbanos, me interesa la asesoría y nosotros les contactamos en los siguientes días, por supuesto. Quitando ese breve comercial, nótese, disculpen. Otra cosa interesante, nos preguntan costos de producción de un proyecto, y aquí me gustaría aportar un poco y que me complementes. Volvemos a lo mismo, los costos dependen de qué tamaño de proyecto tengan, dónde están ubicados ustedes, qué nivel de tecnología necesitan para producir. Quienes estén en climas templados o favorables para este tipo de hortalizas, a lo mejor no van a ocupar una infraestructura tan costosa, pero quienes estén en un clima un poco más complicado para estas hortalizas, pero tienen el mercado y se los paga, definitivamente. Y les voy a poner un ejemplo, porque si no hablamos de números, yo sé que ustedes no están contentos y me van a preguntar qué tanto es tantito. Bueno, para que se den una idea, y yo sé que Rafa, nuestro productor y gran amigo estrella en Panamá, nos va a regañar, pero para que se den una idea, hace 3 o 4 años, por ejemplo, en Panamá, en un proyecto de 200 a 400 metros de NT, hecho con materiales locales, podía andar en los 15 a 20 mil dólares a construirlo todo, y el costo de producción podría andar entre los 17 a 35 centavos de dólar la pieza, producirla, pero el precio de venta podría ser en Panamá, en ese entonces, hace 3, 4 años, podría estar siendo al productor sin empaque, una lechuga, aproximadamente en 80 centavos de dólar para arriba.
Y obviamente también hay derivados, se puede vender en mezclum, se venden bandejitas con gramos de follaje, etcétera. Entonces, eso es solo un ejemplo. Cada país es diferente, en cada país depende de su mercado. Es la rentabilidad de ese proyecto. Y bueno, vamos a terminar con las últimas 2, 3 preguntas. Perfecto, ya para pasar a la parte final. Claro. Ya hablamos de la desinfección, qué tubos son los mejores, también ya lo comentó Elmar. Se va a retransmitir este webinar y también se les va a enviar la ponencia. Muchos que tienen dudas que se resolvieron en el primer set y que se desconectaron por alguna razón, pueden volver a verlo y obviamente verlo con más personas, ¿verdad? Ok. Nos puedes recomendar, bueno, nos piden que les recomendemos proveedores, es difícil, depende de qué país nos estén hablando y no podríamos conocer de todos los países. Y una pregunta, nos preguntan que si se pueden usar aguas tratadas, o sea, aguas tratadas para cultivar este tipo de proyectos, aguas residuales, pero que ya fueron tratadas. Miren qué interesante. Digo, técnicamente sí se pueden producir, pero realmente ahí hay que ver las normas de cada país si lo permiten, ¿no? Sí, habría que estudiar esa cuestión a detalle, pero bueno, realmente un valor agregado que tenemos nosotros es que nuestros productos son regados con aguas de pozo, aguas de río, esas cuestiones, ¿no? Realmente no hemos tenido una experiencia así de producir con aguas tratadas. Técnicamente se puede, es viable, ¿no? Pero ya comercializarlo, ahí es donde habría que revisar las normas de cada país, ¿no? Si permiten la comercialización. Porque recordemos, las aguas tratadas pues sí, tienen ciertas concentraciones de otros elementos que pudieran ahí perjudicar también la salud humana y también el desarrollo de nuestros cultivos. Muy bien, de las últimas preguntas. Bueno, aclaramos, nos están preguntando que si damos nosotros asesoría técnica. Claro que sí, nosotros tenemos ya desarrollado una metodología de asistencia técnica en línea, no importa en qué país estén, nosotros creamos un grupo de WhatsApp y nos metemos varios especialistas dependiendo del cultivo y se fija un horario, un acuerdo, les hacemos un diagnóstico y se procede. Dejen sus comentarios de me interesa asesoría y nosotros en los siguientes días, sin falta, les contactamos. Que si hacemos subsidio de estos proyectos, financiamiento, híjole, ahí está difícil, nosotros como tal no, pero en cada país seguramente hay apoyos para este tipo de proyectos y nosotros podemos apoyarles a realizar su proyecto en la parte técnica, o sea, en demostrar la rentabilidad del mismo. De hecho, para eso son los planes de negocios. Miren, nosotros, al menos aquí en México y en Panamá, también hacemos eso, y se le demuestra con datos reales a los bancos o para que ustedes con inversionistas puedan convencerlos de invertir en este tipo de proyectos o a las instituciones gubernamentales que tienen un proyecto rentable y consiguen sus diversos financiamientos. Depende de cada país. Bueno, muy bien, presupuesto aproximado, depende del tamaño de tu proyecto y que con lo que pienses iniciar, preguntan cuál es el presupuesto aproximado. Mira, puedes empezar, no sé, en dólares porque es generalizado para toda América, podrías hacer un proyecto con $1,000, pero va a ser casero, ¿verdad? ¿Quieres algo comercial? 15, 20 mil dólares, no lo sé, o sea, volvemos a lo mismo, cada situación de ustedes es un plan de negocios prácticamente, es algo detallado. Y bueno, muy bien, vamos a cerrar hasta aquí el set de preguntas, pero ojo, no quiere decir que no les vamos a responder. Quiero con esto 2 cosas. Primero, comentarles, darle las gracias a Elmar por la paciencia, por el detalle, por compartirnos. No es fácil y no cualquiera comparte la información real y su experiencia y responde con la honestidad y el profesionalismo con el que Elmar nos respondió. Muchas gracias, Elmar, por eso, de verdad. Hay muchas felicitaciones aquí. El otro punto es también decirles que vamos a hacer pronto, la otra semana, estén al pendiente en nuestras redes sociales, o no sé si ahorita se pueda proyectar ahí un pequeño flyer. Vamos a hacerles una sesión de asesoría en donde vamos a estar 3 especialistas, o 4 quizás, resolviendo todas sus dudas, en orden, por supuesto, y obviamente a lo mejor no vamos a poder resolver todas, pero sí varias. No tiene costo este seminario, pueden preguntar lo que quieran siempre y cuando sea relativo al tema, y obviamente eso va a hacer que en vivo
podamos seguir resolviendo todas sus dudas técnicas. Perfecto. Y bueno, vamos, con esto agradecemos al par. No se desconecten, por favor, estamos en la última parte, les pedimos 5 minutos más. No se desconecten, tenemos algo bien interesante para ustedes. Agradecerle bueno, a todo nuestro auditorio, síganos en nuestras redes sociales, somos un equipo grande, creemos realmente que podemos apoyar y aportar a sus proyectos, y bueno, como les comento, no dejen de seguirnos y muchas gracias.